Bueno, entonces teníamos el ejercicio, la integral de x cuadrado por la raíz cuadrada de x menos 1 por el diferencial de x. Primero, en este caso, tendríamos que buscar la manera de asignar un cambio de variable en donde dicho cambio de variable pueda ser sustituido. En este caso, vamos a asignar el cambio de variable y yo les decía de que el más viable para este podría ser lo que tenemos acá dentro del radical. Ese podría ser para nosotros el valor de u. ¿Qué sucedería si ustedes dicen no, para mí u tiene que ser x cuadrado? Si u es x cuadrado, entonces al derivar u me quedaría 2x por el diferencial de x. ¿Y cómo vamos a sustituir esta parte? No podríamos, ¿verdad? Entonces, descartada esta forma de asignar. Y lo que vamos a hacer sería, bueno, ya me di cuenta de que lo que está dentro del radical puede tomar el valor de u. Entonces venimos y decimos que u será igual a x menos 1. Una vez tenemos el valor de u, significa que lo que está dentro de la raíz tomará el valor de u. Lo voy a hacer acá tentativamente. Significa que solamente tenemos lo que está adentro de la raíz, pero necesitamos también sustituir el de x y también x cuadrado. Por lo tanto, para encontrar el de x, bastaría con derivar el valor de u. Si derivamos el valor de u, tendríamos el diferencial de u es igual al diferencial de x. Ya encontramos otro, vean. En lugar del diferencial de x, pues tendríamos el diferencial de u. Pero ¿quién me hace falta? Nos hace falta x cuadrado. Y a simple vista, si utilizamos la lógica que estábamos usando en la clase anterior, a simple vista no tenemos de dónde más obtener el valor de x cuadrado para poder sustituir, porque esa integral no se puede resolver debido a que hay un producto y tenemos dos variables, esas que serían u y esa de x cuadrado. Entonces, cuando ustedes no encuentren salida de esa manera y aquí ya no tenemos más recursos, entonces lo que se podría hacer es este valor de u despejarlo. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos un valor de x. Entonces, si nosotros despejamos ese valor de x, ¿qué nos quedaría? Veamos entonces. Si tomamos esa ecuación y despejamos el valor de x, entonces tendríamos la ecuación, que sería la misma, u es igual a x menos 1. Despejemos el valor de x, 1 está negativo, pasaría positivo con la variable u. Tendríamos u más 1 igual que x. Ya tenemos el valor de x, pero aquí tenemos x cuadrado. Entonces, para poder sustituir a ese x cuadrado, si ya tenemos un valor de x, podemos elevar, porque esta es una ecuación, entonces podemos elevar toda la ecuación al cuadrado. Si elevamos toda la ecuación al cuadrado, significa que u más 1, que sería un miembro, se va a elevar también al cuadrado. Me quedaría u más 1 al cuadrado, y esto sería igual, la x también se tendría que elevar al cuadrado. Y ahora sí, vean, ya tenemos que x cuadrado es lo mismo que tener u más 1 elevado al cuadrado. La diferencia es que aquí ya tenemos la variable u. Entonces, en lugar de esta x cuadrada, vamos a colocar u más 1 elevado al cuadrado. Vamos a hacer las sustituciones por acá. Me quedaría, continuando con el proceso, la integral de x cuadrado sería u más 1 al cuadrado. La raíz, ese valor que tenemos adentro del radical sería solamente u, y el de x, que ya habíamos dicho que lo íbamos a sustituir por el diferencial de u. Y prácticamente ya tenemos una sola integral en donde tenemos
la variable u. Ahora, voy a borrar eso. Lo único que nos haría falta es hacer algunos cambios por ahí antes de integrar, porque de esta manera no podemos integrar. Tenemos que hacer algunos cambios. Entre ellos, tendríamos el siguiente. Primero tendríamos que resolver ese producto notable. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, que sería u elevado al cuadrado, más el doble producto, este 2 es de fórmula, u por 1 sería solamente la letra u, entonces me quedaría 2u. Repito, este 2 es de fórmula, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 1 al cuadrado, eso sería 1, multiplicado por la raíz de u, la vamos a expresar como un exponente fraccionario. Recordemos que cuando vamos a integrar o inclusive a derivar, todo radical nos conviene tenerlo más como un exponente fraccionario. Entonces voy a hacer ese cambio. La raíz de u convertida a exponente fraccionario me quedaría como 1/2, u elevado a la 1/2. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un trinomio que se está multiplicando por este binomio. Tendríamos que resolver la multiplicación. Lo único que sí no debemos olvidar es que si nosotros multiplicamos u al cuadrado por u a la 1/2, u al cuadrado por u a la 1/2, como tienen bases iguales, significa que voy a conservar y al 2 le voy a sumar 1/2. Eso sería igual 2 más 1/2, pues eso nos daría 5/2. Por lo tanto, u al cuadrado por u a la 1/2 me quedaría, siempre el símbolo de integral, entre paréntesis, tendríamos u a la 5/2, el primero. Ahora sería 2u por u a la 1/2, eso me quedaría más 2u a la 3/2. Recuerden que aunque tengamos el 2 como coeficiente, el exponente de la u sería 1. Entonces, el coeficiente 2 se mantiene, ahí no hay ningún problema, pero para la u, a 1 le sumamos 1/2 porque tienen la misma base, entonces el coeficiente se sigue manteniendo y a la u, pues en este caso 1 más 1/2 serían 3/2. Entonces acá, por eso nos queda 2u a la 3/2. Y finalmente 1 por u a la 1/2, pues eso nos daría más u a la 1/2 por el diferencial de u. Ahora, si se fijan, anteriormente teníamos ese producto entre dos funciones. Ahora tenemos la suma de tres funciones. Y al tener estas integrales, lo que tendríamos que hacer es separar el símbolo de integral para cada término. Me quedaría la integral de u a la 5/2 por el diferencial de u, más la integral, bueno, acá podemos sacar el 2 como constante, la integral, en este caso de u a la 3/2 por el diferencial de u, más la integral de u a la 1/2 por el diferencial de u. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es integrar cada una de las integrales por separado y tendríamos lo siguiente. Esto es el paso en el que nos quedamos sin cambiarle nada. Ahí no hemos cambiado nada. Vaya. Ahora tendríamos que la integral de u a las 5/2, recordemos que en este caso a las 5/2 solo le sumamos 1 y nos quedaría u elevado a las 7/2 sobre 7/2, porque siempre se tiene que dividir entre el mismo exponente que nos queda por acá, más ese 2 que tenemos ahí por la integral de u a la 3/2 sería u a la 5/2. Repito, al exponente le sumamos 1 y lo dividimos entre ese mismo valor. Más acá
u a la 1 medio, nos quedaría, al 1 medio le sumamos 1, nos quedarían 3 medios. U a la 3 medios dividido entre 3 medios. Y finalmente, como ya integramos todo, pues le agregamos la constante. Ahora, muchas veces se les complica esas situaciones porque tendríamos operaciones con fracciones, pero si lo analizamos detenidamente, esa primera fracción, u a la 7 medios sobre 7 medios, vean, lo veíamos en la clase anterior, agregamos 1 a la u y hacemos extremo por extremo, que sería 2 multiplicado por u a la 7 medios, y esto lo dividimos 1 por 7, eso sería 7. Y ahí tendríamos entonces, vean, para esa fracción ya resuelta, nos quedaría 2u a la 7 medios sobre 7, más, ahora con esta, ahí tenemos un coeficiente, tendríamos acá 2 multiplicado por u a la 5 medios sobre 5 medios. Primero voy a agregar 1 por acá, y me quedaría el 2 multiplicado por este 2, bueno, extremo por extremo, sería 2u a la 5 medios, y 1 por 5 sería solo 5. Como tenemos este 2, agregamos 1 al denominador y multiplicamos 2 por 2, eso sería 4, u a la 5 medios, y 1 por 5 sería 5. Y ahí tenemos la fracción. Recordémonos de que cuando multiplicamos fracción por fracción, sería numerador por numerador, denominador por denominador. Excelente. Significa que de esta fracción nos quedaría 4u a la 5 medios sobre 5. Más, ahora acá hacemos exactamente lo mismo. Tendríamos u a la 3 medios sobre 3 medios, agregamos 1 y multiplicamos extremo por extremo, eso nos quedaría en el numerador, 2u a la 3 medios, y medios por medios sería solo 3. Entonces acá el resultado de esa operación sería 2u a la 3 medios sobre 3. Ahora sí, ya tenemos prácticamente lo que sería el resultado de estas tres fracciones. A esto pues seguimos cargando la constante más c. Todavía no terminamos porque prácticamente terminamos de integrar acá, pero con la variable u. Pero lo que nosotros necesitamos es la variable original. ¿Y cuál es la variable original? Sería la variable x. Si recordamos la ecuación que utilizamos al inicio, esa ecuación era el valor de u sería igual a x menos 1. Entonces, en donde esté esta u, la vamos a cambiar por x menos 1. Entonces, al hacer la sustitución tendríamos 2, este 2 de acá, multiplicado por, entre paréntesis, x menos 1 elevado a la 7 medios, todo eso sobre 7. Más, acá, el 4, en lugar de esta u, voy a colocar x menos 1, entre paréntesis, elevado a las 5 medios, todo eso sobre 5. Más, este 2 que tenemos por ahí, en lugar de la u, x menos 1, lo voy a elevar a la 3 medios, dividido entre 3, y la constante. Esta ya podría ser una respuesta viable. Pero, si usted se percata de que tiene exponentes fraccionarios y en la evaluación que usted está resolviendo no está esta respuesta, entonces puede optar por convertir esos exponentes fraccionarios a radicales, que en este caso nos quedaría este 2, tendría que quedar afuera del radical, tendríamos ese 2 que tenemos acá me indica que es una raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de la base, que es x menos 1, elevado al exponente que me queda por acá, que sería 7. Todo eso sobre 7. Si no nos recordamos,
de esa propiedad, ahí es como que si tuviéramos esta parte de acá. Para convertirlo, el radical, la base siempre se mantiene, ahí no hay ningún cambio, pero el índice radical sería el denominador de esa fracción, y como ya sabemos que cuando no tenemos un índice radical en esta parte significa que es 2, por eso es que no lo colocamos. Y el numerador, que en este caso me quedaría como exponente de la base. Y eso fue lo que hicimos por acá, recordando esta propiedad. Más el 4 quedaría fuera del radical, y adentro del radical, como el denominador es 2, sería raíz cuadrada. Adentro del radical me queda la base, que es x menos 1 elevado a la quinta sobre 5. Y acá finalmente me quedaría más, este 2 también queda fuera de la integral, la raíz cuadrada, porque el índice, el denominador acá es 2 y ese denominador se convierte en índice radical, raíz cuadrada de x menos 1 elevado, el exponente de acá, de esta base, sería el numerador que tenemos ahí en esa fracción, que en este caso sería 3. Y todo eso le sumamos la constante. Las dos respuestas serían correctas. Lo único que una ya estaría más en su mínima expresión. Pero como les digo, acá va a depender de la necesidad. Si a nosotros nos dicen expresar en su mínima, llegar a su mínima expresión, entonces tendríamos que intentar. Pero ahí depende de cada ejercicio. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta acerca de este ejemplo o del método en general, porque ese sería el último ejemplo que haríamos acerca de este tema. Buenas noches, dígame. ¿Puede poner la hoja anterior? Sí, claro. Vaya, dígame. El 2U, ¿de dónde sale? El primero. Ahí me perdí. Este. Sí. Bueno, acá tenemos un producto notable. Ahí tenemos un producto notable. Si nos recordamos, voy a poner este caso de forma general. A más b al cuadrado es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto, este 2 es de fórmula, la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería la letra B. Ahora, acá lo que hice, lo voy a hacer aquí aparte, paso por paso. U más 1 al cuadrado. Ese sería igual. Esa sería la primera cantidad, esa sería la segunda. El cuadrado de la primera cantidad en base a esta regla. Más el doble producto, que sería este 2, es de fórmula. La primera cantidad sería U multiplicado por la segunda, que sería 1, más el cuadrado de la segunda cantidad. Y ahora resolvemos. U al cuadrado sería U cuadrado más 2 por U por 1. Eso sería 2U más 1 al cuadrado sería 1. Este trinomio es el que tenemos acá adentro del paréntesis. No sé si contesta su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Para los ejercicios de los cortos o parciales, Lick, vamos a simplificar raíces o lo dejaríamos así como en el ejemplo 12. Así. Ay, perdón, 11. Sí. Bueno, la verdad es de que las dos respuestas son correctas, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta que pasen a las raíces, porque así recuerdan esta propiedad, que más adelante
la van a utilizar bastante. Entonces, en el corto sí, todas las opciones de respuesta aparecen con radicales, no así con exponentes fraccionarios. No, sí, comprendo eso, pero me refería a simplificar las raíces todavía. O sea, todavía un extra de solo pasarlas a raíz. Ah, sí, se puede continuar más todavía. Ujú. Sí, sí se puede, pero si está en el core, si están en las opciones de respuesta. Ahí va a depender de las opciones de respuesta. Si, por ejemplo, si en las opciones de respuesta aparece esa respuesta, entonces hasta ahí llegaría. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Voy a detener la grabación porque ahorita